Bienvenidos todos a nuestra tercera conferencia del ciclo anual de conferencias del Departamento de Estudios Internacionales. Hoy tenemos el honor de recibir al doctor Felipe Vasconcelos Román, que nos visita desde el año 2013 como profesor invitado de la materia Análisis de la Coyuntura Internacional. El doctor Felipe Vasconcelos es doctorado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Coimbra y tiene un diploma de estudios avanzados en política internacional y resolución de conflictos, además de ser de base licenciado en Relaciones Internacionales. Gracias a Virginia por más esta invitación y por poder estar acá más un año. En el 2013 empecé con el curso para diplomático y acá solo empecé en el 2014, estaba pensando ahora. Entonces, bueno. Entonces para empezar, este año me gustaría hablar un poco de integración regional y de la comparación entre integración regional en la Unión Europea y en lo que existe de integración regional en América Latina, específicamente en el Cono Sur. Estoy pensando en los procesos de integración europeo en comparación con lo que existe de Mercosur y con el desarrollo de Mercosur. Y sobre todo haciendo algunas preguntas porque me parece siempre evidente por las fechas en que avanzaron y que fue instituido el Mercosur, por el contexto histórico del periodo, me parece siempre que el proceso de la Unión Europea y por el propio nombre de las instituciones del Mercosur, el proceso de la Unión Europea fue un poco un referente para lo que se intentó, para lo que se intenta, para lo que se está desarrollando acá. Y yo creo que ese referente y Europa es siempre utilizado como el proceso más profundizado y efectivamente es el proceso de integración regional más profundizado. Y acaba por ser, por este hecho, las comparaciones acaban por ser negativas para los otros procesos, porque cada región tiene su contexto propio, sus circunstancias propias, y estas circunstancias propias son lo que muchas veces dictan el suceso, el fracaso de un proceso. O sea, no hay propiamente un cuadro, un conjunto de normas que puedan seguirse para desarrollar un proceso de integración regional con más o menos éxito. Aquí lo que pretendía esencialmente era buscar la respuesta a tres preguntas y confirmar si este proceso de integración regional europeo, al ser un proceso que no obstante todos los problemas que viene teniendo, y ayer fue más un capítulo de los problemas que Europa tiene, porque estamos todos muy contentos con el éxito de Macron, pero no paramos para ver que el conjunto de la extrema izquierda y la extrema derecha suman en Francia en este momento más del 40% de los votos. Es algo que no tiene precedentes. Por muchos puntos, por muchos problemas que tenga, hoy día Europa sigue siendo un referente en términos de integración. Y entonces yo creo que para comparar y para verificar si las comparaciones, si el hecho, la influencia es positiva o negativa, creo que deberíamos responder a tres preguntas esencialmente, y que voy a intentar responder de una forma un poco caótica a lo largo de la conferencia y no de una forma muy sistematizada. En el primer lugar, la cuestión de si fue el proceso histórico europeo una inspiración teórica pero un lastre efectivo para Mercosur. Yo creo que sí. En el segundo lugar, si hubo un mayor consenso entre las distintas fuerzas políticas en Europa que en América Latina. También me parece que sí, hay datos que lo pueden sustanciar y hay incluso instituciones políticas electas directamente como el Parlamento Europeo que ayudaron a crear este consenso y esta idea y una cierta europeización de los partidos, algo que no se ve en América Latina y menos aún acá en el espacio del Mercosur. Y finalmente sí, la cuestión de la complementariedad entre Francia y Alemania fue fundamental para la construcción europea, que también me parece que sí, y fue el hecho de no haber esta complementariedad entre Argentina y Brasil
acaba por comprobar que la complementariedad fue efectiva en el contexto europeo y al no existir en el contexto suramericano o del Mercosur fue algo negativo. Entonces, de una forma un poco, en términos un poco desorganizados, y empezaría por la cuestión del concepto de América Latina y del potencial que tiene el concepto de América Latina, para que pueda verse que probablemente fueron estímulos concretos y estímulos externos que contribuyeron para el suceso europeo y no propiamente un entorno o alguna homogeneidad cultural. Si miramos a América Latina, tenemos que es un concepto que es muy discutido y muy criticado por su artificialismo, que es un concepto creado por franceses, que son los que, perdonad la expresión, pintan menos en el contexto histórico latinoamericano, pero fueron quien creó el concepto, en una idea siempre cultural de una cierta expansión latina, como en la práctica, como expansión de una cierta intento de dominio francés. Crearon este concepto ahí por el siglo, pero en el periodo de Napoleón III, y hoy día es un concepto que es operativo y que acaba por abarcar 12 países de América del Sur, 7 países de América Central y 12 países del Caribe. Y más importante, 700 millones de personas. O sea, si pensamos en términos de construcción europea, si pensamos en términos de integración regional como integración que parte a partir de que avanza de una dinámica económica, tendríamos aquí un potencial muy alto, un potencial teórico muy alto en función de esta afinidad. Si miramos el portugués y el español, tienen auténticamente un duopolio lingüístico, cultural de esta área. Siendo que también el portugués tiene menor penetración, pero cuenta con la ventaja de tener Brasil como un territorio integrado en un solo estado, que fue, creo que, la gran ventaja en términos después de la descolonización portuguesa en comparación con la descolonización española. En términos de Europa, tendríamos todo lo que de un punto de vista teórico sería algo menos propicio para una integración regional. Tenemos 28 caminando para 27 Estados miembros, tenemos 24 lenguas oficiales, no lenguas de trabajo, pero lenguas oficiales de la Unión Europea, lo que lleva a que cada vez que hay una sesión en el Parlamento Europeo hay 23 traducciones simultáneas de lo que se está diciendo. Es un presupuesto altísimo en términos de traducción simultánea, y esto ocurre en los diferentes órganos de la Unión Europea. Y tenemos después 508 millones de habitantes, o sea, menos habitantes, una pluralidad lingüística, cultural más alta en un espacio más pequeño, por lo que de un punto de vista teórico podríamos decir que esto dificultaría con relación al espacio latinoamericano. Entonces, es necesario comprender cómo llegamos al proceso europeo, y esto quien viene asistiendo a las clases del módulo va a oír un poco la repetición de lo que vengo diciendo. Esencialmente, si comparamos el histórico de conflictos en Europa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental y el histórico de conflictos en los últimos 70 años, vemos que estamos y permanecemos en el periodo registrado con más paz, con menos conflictividad violenta en el contexto europeo de los últimos siglos. No hay un periodo donde no tenga habido una guerra entre algunas de las potencias y de los estados que antecedieron las potencias que antecedieron los actuales estados, sin un periodo de guerra en Europa. Y esto se vive desde el 45. Esencialmente tuvimos desde el 45 2 o 3 conflictos en el contexto europeo. Después de la Guerra Fría tuvimos las 3-4 guerras de Yugoslavia, con la guerra de Bosnia como máxima expresión. Tuvimos recientemente la cuestión de Ucrania con Rusia, y se limitan a esto los conflictos violentos, lo que podemos calificar como guerras en Europa desde el 1945. Y la no existencia, y me parece que no es abusivo decirlo, la no existencia de un conflicto en
dentro del espacio de Europa Occidental está directamente conectado con el modelo de integración, el modelo de relacionamiento que fue dibujado después de la Segunda Guerra Mundial y patrocinado por los Estados Unidos de América. Vivíamos un periodo de gran destrucción a nivel europeo que conllevó a una reflexión profunda por parte de las élites políticas europeas, pero esto no serviría de gran cosa porque también después de la Primera Guerra Mundial hubo espacio para reflexión y 19 años después había nuevamente guerra. Y hubo esencialmente el estímulo de la Guerra Fría en este contexto, de una división profunda de Europa, establecida por los acuerdos, por las cumbres de Yalta y de Potsdam, y en este contexto había un caos en la parte occidental de Europa, pero un caos que no estaba controlado como el caos que se vivía en la parte oriental de Europa, donde el Ejército Rojo y los soviéticos permanecían ocupando en función de la proximidad de dos factores, proximidad geográfica y tipo de régimen. O sea, a Stalin nadie le decía que no, y por supuesto, como él mandaba y el Estado era totalitario, entendió como prioridad mantener la ocupación apoyada por la proximidad geográfica, y mantuvo en una serie de países una ocupación militar que le permitió condicionar políticamente los regímenes que se instalaron enseguida. De la parte norteamericana no existe esa continuidad geográfica, tenemos el Atlántico por el medio y tenemos una opinión pública que ya se expresaba en este periodo. Estados Unidos tiene la cuestión de tener un régimen liberal democrático desde el siglo, en términos más democráticos, de fines del siglo XIX, más abierto, con mayor entrada de electores en el sistema, y estos electores condicionan, también como el Senado y la Cámara de Representantes, condicionan la decisión política del gobierno, o sea, del presidente. Fue lo que llevó, por ejemplo, que a Wilson no se le permitiera que Estados Unidos entraran en la Liga de Naciones después de la Primera Guerra Mundial. Esta presión determina que no sea posible que los Estados Unidos mantengan una fuerza de ocupación semejante a la fuerza de ocupación que los soviéticos mantienen. Entonces hay que resolver un conjunto de problemas y hay que tener alguna creatividad para resolver estos problemas en Europa occidental. Y esos problemas, la resolución de esos problemas pasan en primer lugar por la reconstrucción material. Y la reconstrucción material también, sí, puede ir de la mano de del mantenimiento de la economía norteamericana ocupada, tanto mejor. Entonces se crea la idea del Plan Marshall y la idea de que las empresas norteamericanas puedan apoyar la reconstrucción o suplir la ausencia de empresas europeas en la reconstrucción, y mantenerlas ocupadas después de 6 años de economía de guerra que había permitido que Estados Unidos se posicionaran como una de las la principal economía mundial. Entonces vamos a tener Estados Unidos invirtiendo, aportando 13.000 millones de dólares para la reconstrucción europea, con base al Plan Marshall, pero exigiendo en cambio que este dinero fuera gastado, sirviera para proyectos o en sociedad entre norteamericanos y europeos, o en sociedad entre dos países europeos. Y esto fue un primer estímulo grande a que se desarrollaran proyectos entre los países que recibían fondos del plan Marshall. Y esto después lleva a la creación de la Organización Europea de Cooperación Económica, que es fundada en el 48, que sirve para la distribución de fondos, a la vez que sirve también para que los países se relacionen mutuamente y tengan que discutir cómo se va a gastar el dinero. Y este es el punto fundamental. El Plan Marshall y la OSCE no están conectadas directamente con lo que hoy día tenemos, que es Unión Europea. Eso empieza con el Tratado de París y con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, pero son un estímulo importante a través de la distribución de fondos los estados tengan que debatir y que conversar y que lanzar proyectos comunes entre los dos. Por otro lado, hay también la cuestión de
de qué puede hacerse o qué tiene que hacerse con Alemania en este periodo. Alemania fue ocupada después de la Segunda Guerra Mundial. Hay una parte que está fuera de todas estas cuentas, que es la parte oriental ocupada por soviéticos, pero hay los tres sectores occidentales que no van a poder, también en función de esta imposibilidad que los Estados Unidos tienen de mantener una ocupación permanente en Europa, que va a tener que resolverse. Y la cuestión alemana es fundamental en este contexto. ¿Por qué? Porque es un país con 70 millones de habitantes, porque es fundamental recuperar la soberanía de este país, que también es fundamental para la defensa y para marcar territorio en el contexto de la Guerra Fría. Y volver a tener a Alemania en el contexto internacional exige no cometer los errores que fueron cometidos después de la Primera Guerra Mundial. Y en ese sentido se desarrolla un plan a partir del 49 de refundar Alemania desde una base cero y con limitaciones del punto de vista militar, y político. No puede tener un ejército sobredimensionado, surgen planes para poner a Alemania bajo control, las Fuerzas Armadas alemanas bajo control europeo, y se integra a medio plazo, en el inicio de los 50 se va a integrar Alemania también en la OTAN. Y todo esto estimula una relación más fuerte entre alemanes, sobre todo entre alemanes y franceses. Y este es el eje fundamental de la integración europea en este contexto. Es necesario que los países hablen. Es necesario, Alemania tiene todo el interés en este proceso. ¿Por qué? Porque es la única solución, la única alternativa que tiene para recuperar una parte de su soberanía, y por otra parte este proceso le va a servir para demostrar, para dar pruebas de que está con un espíritu nuevo y que no pretende regresar al aislamiento y a una carrera armamentista y volver a tener un contexto de tensión dentro de Europa Occidental. O sea, Alemania tiene todo el interés en alinear directamente con Estados Unidos y con el Occidente y reconstruirse desde una base cero de una forma profundamente integrada y implicada con el proyecto europeo. En términos prácticos, esto también lleva a la cuestión del Ruhr, que es la región que tiene carbón en Alemania. La cuestión del carbón es fundamental para producir electricidad, y esto está conectado con la creación por vía del Tratado de París de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que es una forma de responder a este problema. El Ruhr se mantiene después de la fundación de la República Federal Alemana, se mantiene en una especie de condominio internacional, de gestión internacional, y más tarde o más temprano hay que devolver el Ruhr y el carbón a los alemanes, con el potencial que esto tiene para reactivar un conjunto de industrias conectadas que pueden estar conectadas con el armamento. Lo que se hace es crear una comunidad muy práctica que tiene como objetivo trasladar a instituciones multilaterales o a instituciones de varios países, a una organización internacional, la gestión de la producción del carbón y del acero. O sea, creamos un mercado, primero una zona comercial de comercio libre de carbón y del acero, y después una unión aduanera de carbón y del acero. Los efectos son muy positivos y llegamos en el 57 al Tratado de Roma y a la expansión de la idea de crear una comunidad para estos dos insumos, para una comunidad más general, y hablando ya de mercancías, bienes industrializados y por supuesto de la parte agrícola, y ese es un punto que es muy importante cuando miramos y cuando hacemos la comparación entre el contexto europeo y otros contextos, es que hay permanentemente o hay una cierta complementariedad y una negociación permanente entre Francia y Alemania. Y esta complementariedad es lo que hace con que los franceses, que son esencialmente, que en este momento tienen un sector, que es el sector agrícola, que es muy fuerte y
muchas veces con un peso más elevado que el sector agrícola alemán dentro de Alemania, y los alemanes que tienen una apuesta claramente por la dinámica industrial. Entonces lo que va a ocurrir es que los alemanes, los franceses aceptan abrir fronteras para que los productos, las mercancías alemanas lleguen a Francia, y después los otros países hacen también, Italia y Bélgica, Holanda y Luxemburgo también siguen el mismo camino, pero Alemania se compromete con la manutención de una política de subvención al sector agrícola, pero ahora generalizada para toda Europa. En la práctica, los alemanes están pagando la apertura de mercado para sus bienes, para sus mercancías, a cambio de subvenciones a la agricultura francesa. Y esto va a ser puede parecer un poco mercantilista en exceso, pero da una dimensión práctica muy grande que permite que los estados se involucren en el proceso europeo. Por otra parte, hay otra complementariedad, es la complementariedad entre la dimensión política y la dimensión económica. Alemania está limitada desde el punto de vista político, Francia no tiene limitaciones político-militares, al punto de crear y de asumirse como una potencia nuclear en este periodo, no obstante ya esté bajo una cierta protección de Estados Unidos, pero opta por tener un programa nuclear propio, civil a larga escala también, para producción de electricidad, pero un programa nuclear militar que le permita desarrollar armas nucleares. Alemania, al estar limitada en este punto, no puede desarrollarse desde ese punto de vista político-militar, por lo que invierte todo su esfuerzo en el desarrollo en cuanto potencia económica. Y esto a la vez le permite recuperar una dinámica formal de soberanía formal que no habría sido posible de otra forma. Tenemos entonces esta complementariedad entre los dos principales socios y un tercer que nunca hará parte porque no es europeo, Estados Unidos, una tercera parte muy interesada en el funcionamiento de esta complementariedad porque le permite mantener un cierto control de la parte occidental de Europa que no podría tener de otra manera, de otra forma. Entonces vamos a tener una evolución de la construcción europea que pasa de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y para la Comunidad Económica Europea, que va a presidir en la práctica a Europa hasta el 1992-93 con el surgimiento de la Unión Europea. Otro aspecto que me parece muy importante es una cierta de que hablaremos un poco más adelante, que es el consenso que existe, y esto hay que hablarlo en los días, hoy día hay que hablar en este tema, porque este consenso que existía en términos no solo del eje franco-alemán, pero dentro de los estados, en términos de los partidos políticos, está poco a poco desapareciendo en este momento en Europa. Había un consenso entre las dos principales formaciones políticas de cada país, generalmente un gran partido de centro-izquierda, socialista o socialdemócrata, y un gran partido de centro-derecha, democristiano o conservador. Y estos dos partidos, independientemente de quién ocupara el gobierno en cada momento, iban firmando a lo largo de la Guerra Fría, incluso en los años 90, después de la Guerra Fría, mantenían su deseo de permanecer, de invertir su capital político en el proyecto europeo. Y esto empieza a desaparecer después de la crisis del 2008, va a mantenerse. Es algo, y curiosamente, todas las imágenes que tenéis ahí, todos esos políticos uno es francés, otro alemán, son de partidos distintos, o sea, tienen dos cosas a separarlos. Por una parte, la nacionalidad, por otra parte, la ideología política, porque tenéis Pompidou de derechas y tenéis el alemán de República Federal Alemana,
no es Helmut Schmidt, Willy Brandt de izquierdas, tenéis después Valéry Giscard d'Estaing de derechas y Helmut Schmidt de izquierdas, Mitterrand y Kohl, Schröder y Chirac. Siempre hay una complementariedad ideológica y nacional. Y esto nos da una noción clara de la abragencia y del consenso en torno del proyecto europeo y de la complementariedad de alemanes y de franceses. Después lo que vamos a tener es una materialización de estas afinidades políticas en términos de creación de partidos paneuropeos, que fue muy estimulada a partir del 79 con la elección directa del Parlamento Europeo. Había un consenso en algunos partidos sobre el destino de Europa. Había instituciones en las cuales representarse a partir del 79 el Parlamento Europeo, y en estas instituciones los diputados no están como representantes de su Estado, pero como representantes de sus ciudadanos. Y entonces cuando miráis y hoy día a un plenario del Parlamento Europeo, no veis todos los diputados portugueses o franceses en bancadas en función de su nacionalidad, no, están en función de su afinidad ideológica y del partido del grupo parlamentario, del partido al cual pertenecen. Esto estimuló una conexión muy fuerte entre los diferentes partidos de Europa y un alineamiento ideológico que muchas veces sí se sobrepone a cuestiones nacionales, y en eso funcionó. Excepto en los casos en que está en causa la elección de una persona o la moción de censura para un comisario o alguien de un determinado país, regla general, norma general, los partidos votan o hay una afinidad ideológica en la votación de los partidos en el Parlamento Europeo. Y eso es una gran victoria en términos de creación de una dinámica europea, de una dinámica político-partidaria europea. Y ahora cuando miramos al contexto suramericano, verificaremos que este es probablemente, en conjunto también con la ausencia de afinidad entre Brasil y Argentina, donde está más un hueco mayor en términos de estímulo para la construcción de una integración regional con suceso. Después, el fin de la Guerra Fría determina la expansión del proyecto europeo, alteración de filosofía. La idea ya no es protegerse de un enemigo que esté más cerca y crear herramientas de defensa de ese potencial enemigo, defensa económica, defensa política, no solo defensa militar. La idea es generalizar el proyecto para una idea paneuropea, porque el proyecto se transformó, la integración regional europea se transformó en algo que es atractivo para los países que están saliendo del contexto del bloque oriental o del contexto de la influencia soviética. En el 89 cae el muro de Berlín, se refuerza la posición alemana en el contexto europeo porque se da la unificación después en el 90. Alemania va a ser una sola Alemania y es una Alemania, no es propiamente, yo no diría una unificación, es que la República Federal Alemana va a quedar, en la práctica políticamente adquiere los Länders que correspondían a la República Democrática Alemana. No hay propiamente una unificación porque hay una continuidad del Estado alemán, de la República Federal Alemana, que mantiene el nombre, y hay una continuidad política y hay un Estado que pura y simplemente desaparece. No surge un tercer Estado de una fusión de dos Estados, hay la integración de un Estado en otro Estado, en el caso de la República Federal Alemana, que gana un peso importante en un momento en un momento de postguerra fría, y gana una influencia que le permite claramente suplantar el eje franco-alemán y suplantar Francia en la gestión europea, por dos razones. Primero, porque la dimensión económica de Europa gana un peso más importante que la dimensión estrictamente política, o sea, tener unas fuerzas armadas con armas nucleares ya no son relevantes desde el punto de vista del contexto europeo, por una parte. Por otra, Alemania crece y va a estimular la presencia de otros vecinos
del antiguo bloque del Este dentro para que se integren en la Unión Europea. Entonces, si miramos al mapa, Alemania, que estaba en el extremo oriental de la Comunidad Económica Europea o de la Unión Europea del inicio de los 90, en el 2004 pasa a estar en el centro de la Unión Europea, porque la Unión Europea se expande para la parte oriental de Europa. Y en ese sentido hay un gano de poder claro por parte de Alemania. Y ese gano de poder, esas ganancias de poder por parte de Alemania son después desarrolladas y permiten el desarrollo de la zona euro, de la unión monetaria, que a su vez también refuerza más el peso de la dimensión económica, sobre todo teniendo en cuenta que la parte política es siempre la parte más pobre y más difícil de desarrollar en el contexto europeo. Pero muy resumidamente es todo este proceso lo que tienen que es la referencia para quien lanza el Mercosur en el inicio de los 90. Es verificar que Europa está caminando para una cooperación política más profundizada, que está integrada económicamente, que está en un momento de expansión y de creación de una Unión Europea que tiene un pilar político claro, una política exterior y de seguridad común, que tiene una tendencia para la eliminación de fronteras internas y a medio plazo puede venir a tener una moneda única. Por otra parte, cuando miramos a lo que tenemos, a la materia prima, al contexto que tenemos en el Cono Sur, vemos algo bastante distinto de lo que teníamos en Europa. Y vemos dos países probablemente que no son tan complementarios como dos países que compiten entre sí con características distintas, pero también con algunas semejanzas que no existen de sus economías, que no existían en Francia y en Alemania. Tenemos un Brasil que en términos territoriales y humanos, si nos fijamos solo en los estados, es dominante en términos numéricos en Latinoamérica, y tenemos por otra parte una Argentina que tiene un grado de desarrollo muy por encima de Brasil y que tiene un claro potencial exportador regional, sobre todo en el campo de commodities y en el campo alimentar. Aquí ya tenemos una diferencia con respecto a lo que teníamos en la Europa del postguerra. Después tenemos afortunadamente un continente que no está destrozado del punto de vista material y humano como estaba la Europa en los años 40-50. Y finalmente tenemos dos países que no están propiamente integrados en cuanto protagonistas en la Guerra Fría que va de los 40 hasta los 80. Efectivamente, es un espacio no me gusta utilizar la expresión, pero que es un espacio periférico en términos de Guerra Fría, porque no hay un protagonismo claro. Va a haber un protagonismo mayor de América Central y hasta del Caribe que propiamente de América del Sur en el contexto de Guerra Fría. Lo que hay es una política norteamericana volcada a mantener y a sustentar regímenes que no sean adversos o al menos que no permitan a los países pensar en caer en la órbita soviética. El ejemplo más evidente acá es el 11 de septiembre del 73 en Chile, con la intervención norteamericana para derribar Salvador Allende, un régimen que era un régimen democrático. No obstante, los alineamientos ideológicos económicos distintos de los alineamientos de las democracias liberales occidentales, pero fue derrubado por un golpe militar que impuso una dictadura en Chile hasta 1990. Hay entonces un deseo norteamericano de mantener esta región controlada, por una parte,
por lo que Brasil y Argentina de formas distintas acaban por estar bajo la tutela o bajo influencia norteamericana. No hay grandes riesgos de una salida para el lado soviético, y a comprobarlo está, por ejemplo, la Guerra de las Malvinas, en que genera una confusión en los regímenes militares de la región en el inicio de los 80, porque genera algunas incoherencias, porque todos son apoyados por Estados Unidos, por ejemplo, pero después unos, como el caso de Argentina o el caso de Chile, que van indirectamente a apoyar al Reino Unido en detrimento de los alineamientos regionales, de lo que pudiera haber regionalmente, y el propio Brasil, que acaba por decantarse por no apoyar explícitamente a Argentina y por mantener alguna conexión con Estados Unidos, que abiertamente apoyan al Reino Unido en este contexto. Tenemos sí una pequeña guerra fría en términos prácticos entre Brasil y Argentina en la región, fría porque nunca se materializa en términos militares efectivos, y porque tiene incluso un periodo de una pequeña corrida armamentista en términos de buscar desarrollar proyectos nucleares que acaban por ser exclusivamente civiles, por haber un abandono después en los 80 de la perspectiva del desarrollo nuclear en términos armamentísticos, que podría generar una tensión y una efectiva guerra fría, poco a semejanza de lo que ocurrió entre India y Pakistán a partir de los años 70 y después en los años 80. Tenemos entonces un Brasil y una Argentina que no son manifestamente complementarios en términos económicos y que no tienen estímulos de integración como tuvo Europa. Después viene el regreso de las democracias, que se desarrolla en el 83 en Argentina y en el 85 en Brasil. Hay un paralelismo en la práctica, es un periodo en que ya no los regímenes están cayendo, los Estados Unidos dejan de soportar de una forma tan evidente estos regímenes políticos. Argentina, la cuestión de Malvinas fue determinante para exponer el fracaso de la estrategia de la dictadura militar de los años 70. Hay una presión, por otra parte, de la propia sociedad por las consecuencias que fueron generadas por la guerra y un cierto aislamiento de Argentina en el mundo, y en ese contexto hay cambios de régimen que se dan en paralelo en los dos países. Y tenemos José Sarney, el presidente de Brasil de la transición, que llega al poder en el 85, y Raúl Alfonsín, que llega al poder en el 83 en Argentina, que firman una declaración conjunta sobre la propia política nuclear en 85, poniendo fin a cualquier perspectiva de una militarización en exceso de la región y de una guerra civil o de una guerra fría o de un conflicto efectivo entre los dos países. Estamos entonces en una etapa de normalización democrática de Latinoamérica, semejante en términos de contexto a la etapa de los años 40-50 en Europa, en que también países que habían sido dictaduras, que habían estado en guerras, todo eso, se estaban instalando, institucionalizando sus regímenes democráticos liberales en el contexto europeo. En el contexto suramericano todo acabó por ser más caótico, y aquí hay que tener en cuenta también cómo puede influir no solo el contexto como los regímenes políticos. Cuando miramos Europa, esencialmente tenemos regímenes parlamentarios y uno u otro régimen semipresidencialista, como el caso del francés, que no es un régimen presidencialista, es un régimen semipresidencialista, y lo veremos a partir de junio, cuando no existiera una mayoría parlamentaria de soporte al presidente, muy previsiblemente no existirá. Pero hay una dinámica parlamentaria muy fuerte, incluso en los países que se suman a las democracias más tarde, como el caso de Portugal, España y Grecia en los años 70. Hay una dinámica parlamentaria y hay una convivencia que empieza a existir en instituciones europeas que conllevan a este resultado de tener partidos y movimientos paneuropeos.
En Latinoamérica eso no existe, pura y simplemente, y eso lo vemos hoy día en Brasil. Vemos que tenemos un país que tiene un parlamento con 32 partidos políticos y con alineamientos ideológicos totalmente indefinidos, y que tenemos gobiernos de derechas apoyados con partidos nominalmente de izquierdas y tenemos gobiernos de izquierdas apoyados por partidos nominalmente incluso de extrema derecha. Y tenemos coaliciones alargadas como la coalición que sustentaba los gobiernos de Lula o de Dilma, que eran coaliciones de 15, 20 partidos exclusivamente destinadas a la distribución de poder. Por otra parte, si miramos a Argentina, vemos que el alineamiento ideológico también no es el fuerte de ese sistema partidario. Tenemos, por ejemplo, presidentes peronistas que implementaron políticas neoliberales de derechas en los 90, como Menem, y después políticos peronistas que revirtieron todas estas políticas y reforzaron la reestatización de la economía en el siglo XXI, como Néstor Kirchner o Cristina Kirchner, del mismo partido. Hay ahí se sobrepone un clivaje, una diferencia entre peronismo y no peronismo que muchas veces es más amplia que cualquier división ideológica. Y esto a su vez no estimula cualquier género de afinidades estructurales a largo plazo en el contexto latinoamericano o suramericano o de estos dos países. Incluso si vamos a Chile, vemos que hay un gobierno y hay una coalición alargada que va desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana. En términos de coherencia europea sería totalmente incomprensible, por lo que no hay un estímulo a una coherencia ideológica regional. No obstante, lo que tenemos es una respuesta muy hiperreactiva a cuestiones coyunturales y no a cuestiones estructurales. Tenemos una política de táctica y no una política estratégica para la región. Y eso fue muy evidente y podemos ver que la dimensión económica del Mercosur está siempre apartada de los grandes debates regionales. ¿Por qué? Porque las dos economías se protegen y hay un proteccionismo que no existía en el contexto europeo en los años 50, en los años 60, cuando se desarrolló la integración europea. Acá no hay estímulos porque Brasil es ultraproteccionista en términos de su industria y sabemos que cuando se desarrolló el Tratado de Asunción las excepciones fueron más discutidas que las normas generales en términos de efectiva posibilidad de intercambiar mercancías en el contexto del Mercosur. Y entonces, ¿qué sobra de Mercosur? Lo que sobra de Mercosur es una utilización política en función del momento, de cada momento y de los alineamientos regionales de cada momento. Y eso fue muy evidente en los últimos años cuando emergieron gobiernos más de izquierdas en el contexto regional. Por ejemplo, Kirchner nunca se entendió con Lula ni con Dilma para profundizar el intercambio de mercancías, porque cada uno protegía su economía. Argentina no dejaba comprar divisas, no permitía que sus ciudadanos compraran divisas, por lo que menos aún permitiría que sus empresas tuvieran una política de importaciones evidentes y llegaba al punto de tasar las exportaciones, por lo que no había una política evidente de comercio internacional, había una política de aislamiento, que también Brasil la tiene. No obstante, al existir un cierto alineamiento ideológico, esto conllevó a intentos de empezar la casa por la parte de arriba, o sea, por crear dinámicas regionales basadas y mirando a la Unión Europea que tenían como único estímulo la coincidencia ideológica en un determinado momento. Eso fue muy evidente en dos casos. En primer lugar, con la entrada de Venezuela en Mercosur, que es algo que se explica exclusivamente por cuestiones ideológicas. Venezuela no cumplía cualquier mínimo previsto para la entrada de un país en el Mercosur, y aquí hay una gran diferencia con la Unión Europea. En la Unión Europea, por ejemplo, mirad el ejemplo de Ucrania. En el contexto europeo sería más fácil y más evidente
sería muy fácil y muy evidente la entrada de Ucrania en el contexto del conflicto con Rusia, pero al no cumplir ningún de los presupuestos económicos necesarios para la entrada en la Unión Europea, Bruselas ni Alemania, ni Bruselas, ni Francia se atrevieron a sugerir que Ucrania entrara de una forma rápida, inmediata en la Unión Europea. Y sería más conveniente en el contexto europeo esa entrada. No obstante, no fue posible porque no se cumplían los requisitos mínimos. Al inverso tenemos la situación venezolana. Hay un alineamiento ideológico en un determinado momento entre el gobierno brasileño, el gobierno argentino y también en parte el gobierno uruguayo. Se aprovecha el momento en que Paraguay está suspendido de la Unión del Mercosur por la cuestión también en mi opinión, del no constitucional, de la inconstitucional destitución del presidente Lugo, y se aprovecha este momento, este hueco que existe para poder integrar Venezuela en el Mercosur. Y esto deja de una forma muy evidente que se está intentando desarrollar un proyecto político coyuntural y no estructural con base a un proyecto que inicialmente debería ser un proyecto económico. ¿Qué ventajas tienen los países en términos económicos? Tenía Uruguay, Brasil o Argentina en tener Venezuela en ese momento, en ese contexto, en el Mercosur. No había, y Mercosur es un mercado único. Hay una agenda política, hubo una agenda política. El otro momento es cuando se invierte la situación de estos gobiernos y llegan al poder gobiernos de derechas ahora. Unos también de una forma muy poco evidente desde el punto de vista de su constitucionalidad, como en el caso brasileño, pero otros con elección democrática reconocida, como en el caso argentino. Y acá lo que vamos a hacer, vamos nuevamente a hiperreaccionar y vamos a suspender Venezuela del Mercosur. ¿Por qué? Porque se dan las condiciones de alineamiento ideológico que permiten esta suspensión. En la práctica no existe, lo que tenemos es una institución que fue claramente creada mirando a la Unión Europea o a la integración europea, que tenía dos dimensiones, una política que debería avanzar al mismo tiempo que la económica, al contrario de Europa, donde fue la económica todo, que sembró todo para que después se pudiera cooperar políticamente, y tenemos una ralentización del proceso económico por una parte, o una ausencia del proceso económico por una parte, y por otra parte tenemos un intento de avance en la componente política que está totalmente sujeta o está totalmente que depende totalmente de la dinámica coyuntural ideológica. Y después tenemos proyectos que van surgiendo también en este contexto de afinidad ideológica, como por ejemplo UNASUR, que es un intento de crear un comando militar a nivel de América Latina, y que también aquí responde a estímulos ideológicos y a un intento de Brasil de asumir un posicionamiento regional también en función de los problemas que tiene Argentina del punto de vista militar. Hay una asunción a través del Tratado de Brasilia de la voluntad de avanzar con un proyecto político regional, pero después también sabemos que tiene grandes limitaciones y al no existir ese lastre que existía anteriormente del punto de vista económico, como existía en Europa, también no va a parte alguna en mi opinión. En ese sentido, también para terminar, en términos de respuesta a las preguntas iniciales, o sea, creo que sí, que efectivamente hubo un marco histórico europeo que sirvió de inspiración teórica, pero al desarrollar y al impulsar el desarrollo de una parte política y económica sin las condiciones y las circunstancias que teníamos en Europa, esto permitió y permite una manipulación política del Mercosur en función de contextos y de cada momento y de los alineamientos de cada gobierno en cada momento.
hay una total ausencia de una política estructural de consenso con relación a la integración regional. No sabemos lo que piensa, por ejemplo, el Partido Justicialista, no sabemos lo que piensa el Partido de los Trabajadores, no hay una idea clara, evidente. Todos estos partidos tienen otros temas con que preocuparse. En Brasil, entonces, la preocupación es no ser preso, más que propiamente pensar estructuralmente en la región. Y Argentina tiene toda una dinámica propia interna que lleva a que no haya no hay un trabajo hecho en términos conceptuales de qué se pretende para la integración regional latinoamericana o suramericana en este contexto. Y los partidos no hacen ese trabajo. A la vez, los partidos europeos tienen sus propios think tanks, tienen sus propias fundaciones que vienen generando pensamiento, papers, artículos, libros, revistas, hace 50 años sobre la temática europea. No hay un partido europeo que no tenga un posicionamiento claro con respecto al contexto de la integración en Europa, al punto que es el tema hoy día, y no necesariamente favorablemente a Europa. Lo que distingue hoy día a los partidos, por ejemplo, en las presidenciales francesas, es la salida de Europa, del proyecto europeo, el fin del proyecto europeo, la continuidad y el avance del proyecto europeo. Todos piensan en términos de integración regional. Acá no creo que haga parte que más que media página del programa político de cada partido de la región. Y finalmente el aspecto pragmático, la complementariedad. La complementariedad fue fundamental entre Francia y Alemania desde el punto de vista de su peso regional, de su peso político, de la estructura de sus economías. Permitió que hubiera estímulos a una apertura económica y comercial entre los dos países y después alargándose a los otros países que componen la Comunidad Económica Europea desde el inicio. Y hubo también un estímulo claro por parte de Estados Unidos en el sentido de estimular y financiar por vía del Plan Marshall la necesidad de una competencia y de políticas de economía de mercado abiertas en detrimento de políticas proteccionistas. Y el proyecto europeo, no obstante podemos calificarlo de proteccionista cuando salimos de las fronteras de Europa hacia afuera, pero adentro de Europa es probablemente el proyecto menos proteccionista que existe y es la globalización más profundizada y más desarrollada. Mirando al Mercosur, mirando a Brasil y Argentina, perdonad, pero también estoy hablando de la construcción europea y no hablo de Portugal, hablo de los dos países fundamentales y aquí en el Mercosur no es posible hablar de Mercosur sin hablar y sin centrarnos en Brasil y Argentina. Acá no hubo estímulos exteriores a la competencia y la apertura económica, por el contrario, hubo una profundización y todavía existe, y esto lo vemos cuando ponemos en un simulador los aranceles que tienen que pagar por ejemplo, una botella de vino para entrar en Uruguay desde Portugal, y vemos que no hubo estímulos a la competencia regional. Y las excepciones del Tratado de Asunción son claramente la respuesta y demostrativas de que no hay una política de apertura económica. Si alguien poder proteger algo que es producido en nuestro país es algo que no es concebible en el marco europeo. No es, por ejemplo, Portugal es un buen productor de vino a su dimensión, no es del todo concebible y desde los años 80 que pudiéramos limitar la entrada de vino en Europa si viene de un socio europeo. En nuestro país se viene de un socio europeo porque viola totalmente los tratados de la Unión Europea, y ese es un dato que es fundamental. La cuestión de la competencia, y la Comisión Europea a su vez, que es un órgano exterior supranacional, tiene competencia que fue trasladada en términos de soberanía de los estados a las instituciones europeas para inmiscuirse en los problemas internos si son violadas las normas de competencia. Si de un momento al otro Portugal, por ejemplo, cerrara las empresas de comunicaciones móviles y permitiera y obligara a reactivar el monopolio de la telefonía móvil o de la telefonía fija, la Unión Europea automática y directamente podría imponer multas, podría imponer sanciones económicas
francamente elevadas, a Portugal directamente, y en el límite sería un tribunal europeo, el Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a resolver este caso y no los tribunales nacionales, porque la competencia fue trasladada para este país, para este espacio. Acá sabemos que las cosas son muy distintas y yo creo que estos son los puntos fundamentales de la diferencia entre los dos proyectos de integración, reafirmando que un proyecto puede eventualmente servir de inspiración teórica, pero en función de las circunstancias propias de que vive, que se alimenta y que están en la base de su construcción, no puede servir nunca en términos prácticos de influencia o para basar, para que otro proyecto se base en sí propio. Muchas gracias. Una pregunta correspondiente a lo que pasó ayer en Francia. No sé qué opino, quiero hacer su comentario sobre lo que pasó ayer, su perspectiva. Yo en lo personal siento un poco sorprendido, ya que los partidos tradicionales, tanto republicanos como socialistas, no pasaron a segunda vuelta y el socialista tuvo un desempeño muy bajo. Y también quisiera preguntarle, ya que a pasar las 8 de la noche, sabiendo los resultados, tanto François Fillon como Benoît Hamon dieron su respaldo a Macron. Y si vemos los números, 23,9 que tuvo Macron, más 20 que tuvo Fillon, más 6 que tuvo Hamon, vemos que sería obvio que sea Macron el presidente de Francia. Pero no me siento muy confiado respecto a eso. ¿Cuál es su opinión? Con relación a lo que pasó ayer, empezando por el fin, yo creo que dentro de todo lo que puede preverse hoy día, porque sabemos que las sorpresas son frecuentes, creo que si tuviera que apostar, sin duda apostaría que Macron será presidente de Francia. Y lo que me preocupa no es el punto de quién va a ser presidente, porque creo que va a ser él, es comparar dos números. El 17,8% que tuvo Jean-Marie Le Pen en el ballotaje del 2002, con el resultado que tenga en 2 semanas Marine Le Pen. Y eso nos va a dar la dimensión efectiva del crecimiento de la extrema derecha, comparando lo que puede compararse, que son elecciones iguales, segunda vuelta de presidenciales, y ver cómo creció la extrema derecha entre el 2002 y el 2017, en 15 años. Eso es lo más importante, porque puede que Macron sea electo presidente, y me parece que será, pero si es electo presidente, como los sondeos indican, con una Marine Le Pen con 35% de los votos o 40% de los votos, esto le deja en dificultades y sobre todo deja el sistema político francés en claras dificultades. Con respecto a 2 o 3 notas, no fueron solo los partidos tradicionales que no pasaron a segunda vuelta. Fueron los partidos que escogieron el método de primarias abiertas para para presentar su candidatura. Y esto va a ocurrir también en Inglaterra. Ahí ha puesto Jeremy Corbyn, que fue también electo en primarias abiertas como líder del Partido Laborista, va a tener una derrota histórica en junio. Esto nos demuestra que hay un desfasamiento, una desconexión entre el electorado de los partidos, entre los militantes y simpatizantes de los partidos, y después el electorado alargado. Yo no tengo grandes dudas que Alain Juppé, por ejemplo, hubiera salido presidente ayer. Ayer no, pero hubiera salido presidente en primer lugar ayer, y hubiera ganado a Marine Le Pen, no sé, con más o menos votos que Macron probablemente ganará. Pero esto, si pensamos, hasta podría ser con más un voto que Marine Le Pen. Si pensamos en los partidos y en la racionalidad de los partidos, vemos que esta se diluye cuando hay elecciones primarias directas de esta forma. ¿Por qué? De una forma simple, porque si Juppé pudiera ser candidato y pudiera ser presidente, esto sería partida mejor para los republicanos que tener Fillon, y Fillon, un Fillon debilitado que rechazó renunciar a la candidatura en nombre de una supuesta conspiración y todo eso. Esto, en términos generales, sería un buen resultado para los republicanos, pero no fue esto que ocurrió. Por otra parte, el Partido Socialista optó por un candidato que era lo que restaba para intentar ser el anti-Hollande.
Curiosamente, las personas optaron, los socialistas mayoritariamente optaron por el Hollande, pero porque Macron es una criatura de Hollande. Esto es totalmente contradictorio en todos los ámbitos, porque lo que Macron está haciendo, lo que Macron propone es lo que Valls y Hollande propusieron desde el 2013. El primer año fue así más lírico, pero desde el 2013 fue la propuesta del socialismo francés. Por lo que estamos en términos de gran indefinición. Y después hay un punto que me parece muy relevante en este contexto, que es el papel que las elecciones parlamentarias van a tener. Porque si miramos, a partir del 2002, el mandato del presidente coincide en términos de tiempo con la legislatura. Porque hasta el 95 el mandato era de 7 años, hay una revisión de la dimensión del mandato presidencial que pasa a 5. O sea, lo que tenemos es lo que ocurría en la monarquía constitucional portuguesa, que se nombraba el gobierno y después se convocaban las elecciones y el gobierno ganaba siempre. Se dice esto del periodo del siglo XIX portugués. Y esto es lo que ocurre, gana el presidente, 2002, 2007, 2012, se convocan las legislativas y por supuesto hay un estadio de gracia del presidente que le permitió conformar mayoría a Chirac, a Sarkozy y después a Hollande. Esto ha terminado porque En Marche no tiene cualquier posibilidad, dentro de lo que se puede prever, de tener una mayoría que sustente un gobierno presidencial puro. Entonces vamos a probablemente a retroceder, a cambiar nuevamente de chip para el semipresidencialismo, que tuvo expresiones de cohabitación, como por ejemplo Chirac con Mitterrand, Chirac primer ministro, Mitterrand presidente, y después la más reciente y más problemática entre Jospin y Chirac como presidente, Jospin primer ministro, que iban los dos de la mano a los consejos de ministros, a los consejos de Europa, a los consejos europeos, porque la Constitución fue dibujada para De Gaulle y no fue dibujada para no tener mayoría, para que el presidente no tuviera mayoría. Pero también en términos de desarticulación, para ver la desarticulación, por ejemplo, en el Partido Demócrata en las primarias. Y hay quien diga que también, para corroborar la idea de esta desarticulación que hablaba antes, solo porque me había olvidado, que hay quien diga que Sanders podría haber ganado la presidencia de no ser Hillary Clinton la candidata. O sea, hay aquí, para mí me parece que estos son 2 o 3 temas que serán importantes en términos de análisis posterior, después de las legislativas, a todo lo que ocurrió. Desarticulación de los partidos y del método de elección de los candidatos de los partidos con la opinión pública más amplia, parlamentarización del régimen y el peso que va a tener la extrema derecha a fin de cuentas. Y la vergüenza de Mélenchon, que no puede dejar de decirse, que son todos tan antifascistas, pero después cuando hay que optar efectivamente por votar contra una fascista, no dice nada, tiene un discurso que está pensando no en términos república, pero en términos de junio, de las elecciones de junio. Y eso es una vergüenza.